No es el castigo el que separa de Dios, sino el pecado, cuya retribución marca con fuerza que el pecado es incompatible con la santidad divina. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 29, hace la siguiente pregunta, y que responderemos en el transcurso del estudio. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces vemos que el castigo viene como consecuencia de apartarse del pacto de santidad y más en particular en el Nuevo Testamento, rechazar el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acompáñenos a esta segunda parte de este estudio que hemos titulado El castigo. Y comenzamos diciendo que aún Cristo fue castigado por nuestro pecado. Sí, aún Cristo conoció el castigo, pero no fue por pecados que hubiera cometido, sino a causa de los pecados nuestros, que lleva sobre sí para traernos la paz, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 5. Mas Él, el Cristo, el Mesías, Jesús, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó por nuestros pecados, el castigo que merecíamos nosotros cayó sobre Él para traernos la paz. El apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera, comentando este capítulo 53, primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él no hizo pecado, pero llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para traernos la paz, como lo habíamos acabado de ver. Como dice también allá en el Isaías 53, enmudeció, no abrió su boca. Aquí dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El mismo apóstol, en el capítulo 3, versículo 17, Cristo padeció, fue castigado y dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, ese castigo de Jesús, el castigo que era para nosotros, pero que lo asumió Él en la cruz para traernos la paz, se convierte en la sabiduría de Dios. Es la manera como Dios va a salvar al mundo. Esa sabiduría, hermanos, dice que allí en la cruz el tentador, el pecado y la muerte fueron heridos. Y el que no acepta la gracia de Dios para el hombre ofrecida en la cruz, desecha el perdón, la salvación y el poder de Dios. Primera de Corintios 1:17, el apóstol Pablo nos lo presenta de la siguiente manera, esto de la sabiduría de Dios a través del castigo, del sacrificio de la cruz. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Decíamos que el que rechaza esta sabiduría, la sabiduría de Dios de salvarnos
a través del sacrificio de su Hijo, a través del castigo que recibió Jesús en la cruz, que era el castigo para nosotros, para la mayoría de las personas es locura, pero para nosotros, a los que nos salvamos, es poder de Dios. Y no necesitamos hablar con palabras de sabiduría humana, para que esa sabiduría de la cruz no se haga vana. Más abajito en el contexto, el apóstol Pablo dice, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, en el contexto. En el capítulo 2, el mismo apóstol, versículos 9 y 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo que para la gente es locura, en este caso para Pablo y los apóstoles, era la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu Santo. Hoy en día sigue siendo igual, el Espíritu Santo interviene para que salgamos de esa oscuridad de creer que la manera como Dios nos salva es locura, es una bendición, es una maravilla la manera como Dios ha salvado al hombre. Ahora, así como Cristo fue castigado en la cruz, nosotros también debemos castigar la carne para vencer. Para alcanzar el perdón y la salvación debemos castigar la carne, como lo hizo Jesús. Y miremos lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Por eso debemos imitarlo, poner los ojos en Él, aprender de Él, considerar lo que Él hizo por nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cristo fue castigado, decíamos ahora, el castigo que era para nosotros lo asumió Él. Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él combatió el pecado y resistió hasta la sangre para combatirlo. Él murió por nosotros, hermanos, y por eso debemos poner los ojos en Él, en nuestro Salvador. Considerad lo que Él padeció para salvarnos, hermanos. Y miremos ahora lo que dice en 1 de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y ese padecer no es solamente de pronto el castigo. Jesús fue flagelado, crucificado, los clavos, golpeado, la corona de espinas, escupido. No solamente está hablando de ese castigo, de ese padecer en la carne. Versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y en Hebreos, el escritor de la carta a los Hebreos lo dice, hablando de la disciplina del Señor, que podríamos llamarlo el castigo, porque dice que a todo aquel que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, armémonos nosotros también del mismo pensamiento que hubo en el Señor, quien padeció en la carne para terminar con el pecado. Ahora, otro punto es, Dios se muestra al hombre en el castigo. El castigo es como la teofanía apropiada para el pecador. O sea, Dios se muestra en el castigo. Y decimos que el que no acepta la gracia de la visita divina, su pecado choca con su santidad y se encuentra con Dios mismo. Y vamos a mirarlo en algunos versículos. El profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 8, dice, espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños,
y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. Jehová estaba en aquel castigo profetizado por Ezequiel. En el capítulo 15, el mismo profeta, versículo 6 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos. Dios estaba en los castigos, y decimos, hermanos, hemos venido diciendo que la humanidad ahora padece una prueba muy grande. Y hemos dicho, hermanos, yo particularmente creo que Dios está en esta prueba, en esta enfermedad a nivel mundial, en esta pandemia. Ahora se viene la crisis económica, muchas personas están sin trabajo, millones de personas en nuestro país perdieron sus trabajos, hay mucha necesidad, hay una tribulación, una verdadera tribulación, la cual están padeciendo muchas personas. El hecho de que nosotros estemos bendecidos, acogidos por el Señor, no quiere decir que no hay una tribulación para millones de personas, y lo que se viene tal vez será peor. Dios está ahí, ahí está la teofanía de Dios. Dios está mostrando en esta prueba, hermanos, es lo que creo yo particularmente, y espero que discernamos de esa manera. El Señor Jesús, en Lucas 19, ya en el Nuevo Testamento, versículo 41, anunciaba el castigo sobre Jerusalén, la cual había sido castigada muchas veces. Ahora veíamos al profeta Ezequiel hablando de cosas parecidas. Y dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Quisiéramos que esta prueba que está padeciendo la humanidad no esté encubierta de los hermanos y de muchas personas, que realmente entendamos que Dios nos está llamando al arrepentimiento, a regresar a Él, a convertirnos a Él. Versículo 43, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Al comienzo del estudio decíamos que Dios nos visita en el castigo, hermanos. Es como una teofanía, se hace presente para que reconozcamos que Él es Dios, que en Él está el poder, que en Él está el juicio, y que también está la gracia y la misericordia, y que nos llama, nos anuncia juicios para que nos arrepintamos. El mismo Señor ahí mismo en Lucas capítulo 21 versículo 20 anunciaba eso, la destrucción de Jerusalén, el juicio, y dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mire lo que el Señor acaba de decir. Cuando ustedes vean estas cosas, como dice también en Mateo 24, sepan que yo estoy ahí, es lo que está diciendo el Señor. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. El Señor anunciaba estas cosas y se debían de cumplir. Y cuando viene el juicio, hermanos, debemos de entender que el Señor está ahí, se está haciendo presente. Lo podemos ver en esos juicios, y es como una teofanía. El castigo es como una teofanía de Dios. Ahora, al final de los tiempos, hermanos, Apocalipsis 19, versículo 11, ya no será una teofanía. Cristo mismo, Dios mismo vendrá, hermanos, en juicio para castigar a los que no creyeron, a todas las naciones. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas,
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pudiera ser, hermanos, que estos son principios de dolores, que estamos padeciendo una tribulación a nivel mundial y que el Señor nos está llamando la atención porque su venida está cerca. Así lo creemos, hermanos, cada vez está más cerca, hermanos. Vamos finalizando el estudio diciendo que el castigo es más fuerte con el que está más cerca de Dios. Aquellos que estamos más cerca, los predicadores, los que le hemos conocido, el castigo será más duro, más fuerte. El mismo, allá también en Lucas capítulo 12 dice que el que conociendo la voluntad de Dios no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El castigo es más fuerte para los que conocemos su voluntad. Habíamos leído también en el primer texto que leímos al comienzo del estudio, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere ofensa, afrenta al Espíritu de gracia. Esa es la pregunta que decíamos que íbamos a responder y terminamos diciendo que el castigo es más fuerte para el que está más cerca de Dios. Levítico 10:1 nos habla de aquellos dos sacerdotes que estaban muy cerca del Señor, pero al desobedecer recibieron su castigo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron de delante de Jehová. Y este texto ha sido usado por todos los predicadores a través de la historia. Podemos entender que está hablando de acercarse a Dios en la adoración, en el culto, hermanos. Y ofrecer fuego extraño significa que cambiemos la manera de adorar. Ahora adoramos en espíritu y en verdad. Por eso nosotros creemos, queridos hermanos, que no debemos adorar con instrumentos de música, los cuales eran del Antiguo Testamento. Y creemos, hermanos, que tampoco hoy en día se recogen diezmos porque estos también eran del Antiguo Testamento. Ahora es la ofrenda conforme lo enseña el Nuevo Testamento. Y por ese estilo muchas cosas. Sabemos que no hay pastoras, que no hay, a la mujer no le es permitido ejercer dominio sobre el varón y deben de callar en las congregaciones, lo dice la palabra del Señor. Entonces cuidémonos, hermanos, si estamos más cerca, porque el castigo será más severo. Terminamos mirando Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, hermanos, esta es la segunda lección. Terminaremos en el próximo estudio con la tercera y los animo a que compartan estas lecciones con sus amigos, con sus hermanos, con sus familias. Visite nuestro canal en YouTube y suscríbase. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, El Evangelio Olvidado, y visite nuestra página web, elevangelioolvidado.com.